Ya se la saben, voy a subir un video, voy a decir que la próxima semana haré otro y me demoraré otros 5 años en subir algo. Bueno, tal vez no, pero no importa, vamos con el video. El tema del día es El día que el payaso lloró, la película que tuvimos que haber visto en 2024 y que a día de hoy aún no hemos podido ver y sigue parcialmente perdida o encontrada, quién sabe. Así que ahí vamos, gente hermosa y rara de internet. Para entender bien esta historia, primero tenemos que conocer a Jerry Lewis. Jerry Lewis fue actor, director, guionista y productor estadounidense, conocido principalmente por sus comedias físicas exageradas y su estilo slapstick. Durante los años 50 y 60 fue una superestrella del cine cómico, famoso por interpretar personajes torpes, infantiles y exagerados que hacían reír a millones de personas. Su carrera estuvo marcada por el humor absurdo, las muecas y el caos visual. Nadie esperaba que un comediante como él intentara hacer una película seria y mucho menos una película dramática sobre el Holocausto. Pero sorprendió al mundo cuando a inicios de los años 70 Lewis quería reivindicarse como artista serio. Ya no quería ser visto solamente como un payaso del cine. Ya saben, al estilo de Adam Sandler. Quería demostrar que podía hacer algo profundo fuera de la comedia, y así nació el proyecto más extraño de su carrera, una película que se convertiría en una de las más misteriosas de la historia del cine. La película se llama The Day the Clown Cried, y durante más de 50 años casi nadie ha podido verla. La historia estaba ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y seguía a Helmut Durk, un payaso de circo alemán que había caído en desgracia. El personaje, interpretado por el propio Jerry Lewis, era un artista fan de Dallas, o sea fracasado, que vivía obsesionado con recuperar la fama que alguna vez tuvo. En lugar de ser un héroe o una víctima inocente, Helmut era presentado inicialmente como alguien egoísta y arrogante, un hombre que todavía se veía a sí mismo como una estrella, aunque su público realmente ya no existiera, como el de Dallas. Al comienzo de la historia, Helmut intenta actuar frente a una audiencia que apenas le presta atención. Desesperado por provocar alguna reacción, termina haciendo bromas sobre el señor del bigotito chistoso. Lo que podía ser un simple acto de provocación terminó convirtiéndose en un error fatal. Poco después es arrestado por las autoridades nazis. Helmut es enviado a un campo de concentración, donde rápidamente descubre que la realidad es mucho peor de lo que había imaginado. El personaje pierde su posición social, su orgullo y cualquier sensación de control sobre su vida. El hombre que antes buscaba aplausos, ahora simplemente estaba luchando por sobrevivir. Durante esta parte de la historia, la película muestra cómo el payaso de a poco se va volviendo más humano, por lo que el payaso que antes vivía para hacer reír, se convierte en un prisionero más, sometido al hambre, al miedo y al trabajo forzado. Poco a poco su personalidad se va desmoronando. Sin embargo, la trama da un giro cuando los oficiales nazis descubren que Helmut era un Dallas profesional. En lugar de ejecutarlo o dejarlo morir, deciden utilizarlo. Se puede decir que tuvo una mejora entre muchas comillas, porque ahora su trabajo iba a ser entretener a los niños prisioneros en el campo. Helmut no tiene elección, sabe bien que si se niega, probablemente lo manden con San Pedro. Y así comienza la parte más inquietante de la historia. El personaje vuelve a ponerse maquillaje de payaso, pero ahora no lo hace frente a un público voluntario, sino a niños prisioneros que viven rodeados de miedo y desesperación. Helmut hace lo típico de un payaso, hacer malabares, inventar chistes, estafar con criptos, ya saben, lo normal. Los niños olvidan temporalmente el horror que los rodea y se aferran a la figura del payaso como si fuera una señal de normalidad dentro de un mundo completamente destruido. Pero Helmut descubre la verdad, esos niños no van a sobrevivir. La película alcanza su punto más perturbador cuando los oficiales le ordenan acompañar a los niños hacia las cámaras de gas. La tarea del payaso era mantenerlos tranquilos, como si se tratara de un juego. Los niños los seguían confiados, creyendo que iban a hacer alguna actividad recreativa, como programar un juego con IA. La escena estaba planeada como una especie de versión oscura del flautista de Hamelin, una figura que conduce a un grupo de niños hacia su destino inevitable mientras mantiene una apariencia de normalidad. En algunas versiones del guión, la historia termina con Helmut entrando junto a los niños a la cámara de gas. El payaso finalmente comprende el peso de sus acciones y elige morir con ellos. Pero antes de hacerlo,
se limpia el maquillaje como si estuviera abandonando definitivamente el personaje al que había decidido dar vida. La intención de la película era explorar temas como la culpa, la redención y la responsabilidad moral en circunstancias extremas. Sin embargo, el contraste entre la figura del payaso y el horror del holocausto hacía que la historia resultara profundamente incómoda de ver. Incluso hoy la premisa sigue siendo bastante arriesgada, e incluso en los años 70, cuando las películas sobre el holocausto eran más comunes, esta película seguía resultando chocante, al menos en papel. Pero ¿por qué la película no se soltó? Aunque el rodaje llegó a realizarse en gran parte, la película nunca fue terminada de manera adecuada. La producción sufrió problemas financieros y disputas legales relacionadas con el derecho del guión, lo que complicó cualquier intento de lanzamiento comercial. Pero los obstáculos legales no fueron la razón principal por la que la película nunca se llegó a estrenar. Y aquí entra el pensar de Jerry Lewis. Con el paso de los años, desarrolló un odio, una aversión hacia su proyecto. En entrevistas posteriores, llegó a admitir que estaba avergonzado del resultado y que consideraba la película un fracaso artístico. Según sus propias palabras, sentía que el tono no funcionaba y que la ejecución había sido deficiente, como For Fun. Lewis afirmó que había perdido el control creativo durante la producción y que el resultado final no reflejaba lo que él había imaginado inicialmente. En varias ocasiones describió la película de manera extremadamente negativa. Decía básicamente que era una reverenda mierda. Para alguien acostumbrado al éxito comercial como lo era Jerry, reconocer que su película había sido así de mala simplemente no era algo fácil de hacer, por lo que se entiende en parte también por qué no quiso lanzarla si no la consideraba como una película con la suficiente calidad. Como todos los videos que no he subido y que probablemente nunca suba y se queden como borradores. Pero aquí no nos vamos a quedar solo con eso. Lewis en un inicio estaba muy entusiasmado con su película, pero con el pasar del tiempo cada vez se puso más y más negativo el don. Y esto mismo fue lo que generó que muchas personas estuvieran interesados en saber de qué trataba. Y se hizo un círculo vicioso en el que él le agarraba más odio a su película y la gente más quería saber. Por lo que en 2015 él donó una copia a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, pero con la única condición de que no la podían mostrar al público hasta 2024. Pero ya estamos en 2026 y adivinen qué. Exacto, la película no ha sido mostrada más allá de a unas pocas personas que la han podido ver, pero estas mismas mencionan que la película no es un material completo, por lo que se especula que la Biblioteca del Congreso no la quiere mostrar por lo mismo, por ser un material inacabado. Pero no todo es malo, porque la película, fragmentos de la película se han recopilado en videos que podemos encontrar además fácilmente en septiembre del 2024 salió un documental sobre la producción de la misma, llamada De la luz a la oscuridad. Y además, en junio del año pasado, salió un actor sueco a decir que él tenía una copia completa de la película, pero esta fue vendida. Pero es probable que en algún momento de la historia la película salga a la luz, porque si existe significa que es probable que exista una segunda copia, o quién sabe si los mismos compradores o la Biblioteca del Congreso en algún momento la suelten, al menos el material que tienen disponible, estado parcialmente encontrado o parcialmente perdido, quién sabe. Ya no recuerdo cómo hacer esto, pero simplemente gracias a las personas que llegaron hasta aquí, hasta el final del video. Así que ya se la saben, carteras y teléfono en la mano y bla bla bla. Bueno, no, solamente suscríbanse, compartan y dejen su like y comentario. Lo aprecio mucho. Y recuerden, no se me ocurrió nada para terminar el video. Así que ahí nos vemos, gente hermosa y rara de internet. Postdata, creo que me pasé con los chistes de Dallas, ¿no?